Hola, buen día. Soy Ismael Arcos, soy profesor de tiempo completo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México y es un gusto participar en este seminario de Historia de las Matemáticas. Justamente una de las cosas a las que más me dedico es a hacer una lectura de la historia de las matemáticas desde una perspectiva docente y tratar de llevar esas observaciones, esas experiencias a las aulas de los cursos de matemáticas, en particular del cálculo. Precisamente si hablamos un poco del cálculo, si nos remontamos a la Grecia antigua, pues encontramos que una de las cuestiones que estuvieron presentes desde entonces alrededor del cálculo es aceptar o no las cantidades infinitamente pequeñas. Podemos observar que los que se inclinaban por el pensamiento aristotélico negaban que pudieran utilizarse, es decir, desechaban cualquier resultado que se derivara de la aceptación de las cantidades infinitamente pequeñas, decían que eso no podía existir y que por lo tanto era pues inválido todo procedimiento, toda resolución de un problema a partir de la aceptación de tales cantidades. Sin embargo, bueno, eso por un lado dio lugar al estancamiento de los métodos infinitesimalistas durante prácticamente 20 siglos y hasta el siglo XVII, empezando con Descartes, con los trabajos de Descartes en su geometría, es que se aceptan y se utilizan los infinitesimos o ideas que tienen que ver con lo mismo. Y a partir de entonces, y durante más de un siglo, se obtiene un sinnúmero de soluciones a problemas tanto antiguos como de ese momento. Sin embargo, y luego, a partir de entonces, por ejemplo, en la física o en la ingeniería, pues son las cantidades infinitamente pequeñas siguen siendo utilizadas con mucho beneficio para el desarrollo de las ciencias. En cambio, en los libros dedicados a la enseñanza del cálculo, pues los infinitesimales fueron proscritos. Entonces, en la plática vamos a analizar con cierto detenimiento esto y los efectos que han tenido en la didáctica, ya que por un lado podemos observar que en los textos de ciencias de la ingeniería estas cantidades son utilizadas con mucho provecho, mientras que en los libros de cálculo utilizados para la enseñanza de la materia, los infinitamente pequeños fueron proscritos. Bueno, esperemos que les guste esta plática y nos vemos pronto. Cadillac, capacitación para la industria. Cadillac, capacitación para la industria. Capacítate en Cadillac. En Cadillac obtienes constancia DC3 de la Secretaría del Trabajo y certificación Cadillac en electricidad, instrumentación, AutoCAD, programación y muchos cursos más. Llámanos al 833-118-3274 y síguenos en Facebook. Cadillac. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Estamos aquí de regreso en este seminario y el día de hoy, por supuesto, vamos a continuar con estos temas que hemos estado presentando a través del seminario el día de hoy y que obviamente tenemos hasta el día de mañana. Por diversas cuestiones, les pedimos una disculpa, obviamente, por cuestiones técnicas. Ustedes saben, cuestión de tecnología, hemos tenido 2 que 3 fallitas, pero con el deseo de compartirles estas ponencias. El día de hoy le presentamos al ingeniero mecánico egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México en 1986. Él es maestro en ciencias y doctor en ciencias por parte del CINVESTAP, el Instituto Politécnico Nacional. También es profesor de matemáticas en la Facultad de Ingeniería, ¿verdad?, de la Universidad Metropolitana. Autónoma del Estado de México. Autónoma del Estado de México, perdón, desde 1983. Y es un profesor de tiempo completo desde 1989.
Él es ponente, ¿verdad?, o instructor en algunas decenas de eventos nacionales e internacionales, en congresos, simposios, cursos, talleres, foros, desde 1991. También es autor de 5 ediciones de cálculo infinitesimal para estudiantes de ingeniería. En 2017, fue la más reciente. Tiene 4 ediciones de cálculo multivariable para estudiantes de ingeniería y 3 ediciones de geometría analítica para estudiantes de ingeniería, la más reciente en el 2013. Es coautor de 2 ediciones de desarrollo conceptual del cálculo en 2015, obviamente la más reciente, y de 2 ediciones de desarrollo conceptual de la geometría 2016, la más reciente. Y bueno, sin mayor preámbulo, les presento al doctor Ismael Arcos Quesada, de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien nos va a exponer el tema matemática, historia de las matemáticas y matemáticas en la escuela. Bienvenido, doctor, a sus órdenes en este momento, y bueno, pues podemos ya empezar con su exposición. ¿Sale? Bienvenido, un abrazo muy grande, éxito. Bien, ¿sí se ve la presentación? Sí se ve la presentación. Adelante, ya la puedo poner, ahí está. Ok, muy bien, gracias. Bueno, cuando me invitaron yo había entendido, mejor dicho, que se trataba de una plática para otros colegas docentes. Entonces, la presentación está preparada para ese público. Sin embargo, he visto que mayoritariamente tenemos estudiantes. Entonces, voy a hacer una adecuación en el camino, pensando en que la mayor parte del auditorio son estudiantes, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Altamira. Bueno, entonces, la plática, como se dijo, se lleva por título Matemáticas, Historia de las Matemáticas y Matemáticas en la Escuela. Como los colegas que me han estado precediendo, pues yo encuentro en la historia una fuente muy rica de información sobre el desarrollo de las ideas de la matemática, pero sobre todo encuentro motivos para reflexionar acerca de lo que ha sido y de lo que debería de ser la matemática en las escuelas, en todos los niveles. En particular, pues yo me dedico soy docente en la Facultad de Ingeniería, entonces he trabajado más en ese campo, pero también he tratado algunos temas de bachillerato. Bueno, ahí está mi nombre, esa es una foto de un vitral de la facultad donde trabajo y un libro que escribí hace algunos años, es la segunda edición del desarrollo conceptual del cálculo, en donde viene la mayor parte de las ideas de lo que voy a presentar a continuación. Bueno, hay una pregunta que me ha motivado mucho como docente de matemáticas en escuelas de ingeniería, y es si la matemática es única. Cuando uno lee historia, autores clásicos como Morris Klein bueno, algunos otros, Boyer, parecería que ellos son de la opinión de que, pues sí, la matemática es única y que se desarrolló precisamente a partir de los matemáticos de la Grecia antigua. Y esta manera de pensar también tiene que ver con otra afirmación que es que hay una sola manera de pensar matemáticamente. Entonces, como la matemática es única, pues entonces hay un único cuerpo de conocimientos al que le llamamos matemáticas, y
que pues se entiende y se enseña de una misma, o se deben enseñar de una misma manera. Eso es algo de lo que voy a platicar. Yo no estoy de acuerdo precisamente con esto. Bueno, podemos identificar, a propósito de esto, podemos identificar en la historia situaciones en las cuales un grupo social, cultural, político, económico, etcétera, establece como única verdad y por lo tanto como la única aceptable aquella que corresponde a su propia manera de pensar. De esto se ha hablado mucho últimamente, ¿va? Pues con todo lo que ocurre en la ciencia social, en las redes sociales y en la propaganda política, etcétera, etcétera. Bueno, cuando esto ocurre, entonces cualquier otra manera de pensar es incorrecta, inválida o incluso proscrita, es decir, prohibida. Bueno, entre la matemática de la Grecia antigua, que como digo es la que se nos ha indicado muchas veces que es la verdadera matemática o la que todos deberíamos estudiar y por lo tanto enseñar en las escuelas, tenía o tuvo algunas características que perduraron en el tiempo y provocaron algunas cosas buenas y otras no tan buenas. Tres de estas cuestiones que son de las que voy a hablar a continuación son: una, las construcciones con regla y compás; dos, la estructura axiomática de la matemática que podemos observar en los elementos de Euclides; y tres, el método riguroso de la exhaustión para la cuadratura de curvas contra la aceptación y el uso de las cantidades infinitamente pequeñas. Bueno, primero hablaré del asunto de las construcciones con regla y compás. Los matemáticos griegos resolvieron muchos problemas con regla y compás, en particular, por ejemplo, y eso hasta la fecha todavía lo hacemos, probablemente todavía lo hayan hecho ustedes en el bachillerato o en la secundaria, trazar una bisectriz, es decir, dado un ángulo o un par de rectas que se intersectan, no paralelas, que por lo tanto se intersectan en un punto, obtener las bisectrices del ángulo o una en particular, y dado que es un proceso relativamente fácil, dividirlo en dos, entonces se propusieron dividirlo en tres. Es decir, pues vamos a dividirlo en tres y ese problema es la trisección del ángulo. Bueno, resulta que pues mucha gente se puso a trabajar en la trisección del ángulo y pues contrario a lo que pensaban, que a lo mejor al principio pensaron que era fácil, puesto que la bisección era fácil, pues resulta que no lo encontraron. Eso se planteó, digamos, algunos siglos antes de nuestra era y tuvieron que pasar más o menos 2 milenios para que se encontrara la respuesta de que pues no es posible dividir solo utilizando regla y compás un ángulo en tres partes iguales. Y lo mismo ocurrió con otro par de problemas que son la duplicación del cubo y la cuadratura del círculo. De estos dos precisamente voy a hablar, los voy a utilizar para hablar de lo que pretendo aquí. Bueno, entonces la duplicación del cubo significa que dado un segmento A, debo de encontrar un segmento X tal que si A es la arista de un cubo de volumen dado, X sea la arista de un cubo cuyo volumen sea el doble del original. Bueno, entonces el cubo original pues es A cúbica, el volumen, y el nuevo cubo pues es X cúbica. Entonces, como el nuevo debe de ser el doble del original, pues entonces X cúbica debe de ser 2A cúbica. Entonces, se trata de encontrar el segmento de longitud raíz cúbica de 2 por A. Y bueno, aquí pongo en rojo raíz cúbica de 2 porque justo ese es el problema. O sea, si se logra construir el segmento cuya longitud sea la raíz cúbica de 2, pues el problema está resuelto. Ya que, pues desde los griegos, encontraron que podían hacer las 4 operaciones fundamentales, es decir, adición, sustracción, multiplicación y división, además de la extracción de las raíces cuadradas. Y esto todo era muy fácil.
Entonces, pues, ¿por qué no debería de ser fácil obtener la raíz cúbica de 2 con regla y compás? Bueno, pues se la pasaron mucho tiempo, frustración tras frustración, fracaso tras fracaso, y pues no lo encontraron nunca. Bueno. Entonces, ¿aquí cuál es el problema? El problema es el que yo debo de respetar el uso estricto de la regla y el compás. Si uso algo más, no se vale. Entonces, otros matemáticos, otras personas dijeron, no, bueno, es que yo lo puedo resolver por medio de parábolas. Si lo ponemos en el lenguaje actual, con la simbología actual, entonces eso significaría que en un sistema coordenado rectangular, yo trazo la parábola y cuadrada igual a 2ax en verde y la parábola x cuadrada igual con ay en rojo. Entonces, esas dos parábolas se van a intersecar en el origen y en un punto A. Resulta que ahí están las cuentas a la derecha, ¿verdad? Resulta que si hago cuentas, obtengo que la abscisa del punto A es precisamente el número que ando yo buscando, es decir, la raíz cúbica de 2 por A. Pero, pues, el problema es que usé parábolas y ya te dijimos, Menegmo, que no se vale usar más que rectas y circunferencias, es decir, regla y compás. Y bueno, así como Menegmo dio solución para esto, pero no se la valieron, pues así hubo intentos en este y en los otros problemas para resolverlos, pero utilizando algo más que regla y compás. Pues todas las soluciones dadas de esa manera, pues decimos que no se valían, ¿verdad? O sea, porque solo se debería de utilizar regla y compás. Bueno, entonces esta solución de Menegmo con parábolas no la valían. Bueno, vamos a trasladarnos un poco en el tiempo y vámonos al siglo IX, a Bagdad, ¿no? Y con el libro, digamos el libro que ahora es el libro más famoso de álgebra, que es el de Al-Khwarizmi. Entonces, este matemático escribió algo que llamó así el libro del álgebra en el siglo IX, y en ese libro, obtuvo un algoritmo aritmético para cada uno de los casos de la ecuación cuadrática a partir de la matemática griega, particularmente de los elementos de Euclides, que son de 3 siglos antes de Cristo. Bueno, ahorita voy a mencionar por qué hablamos de los casos de una ecuación cuadrática, porque pues nosotros desde la secundaria se nos enseña que ax cuadrada más bx más c igual con 0, pues es la forma general de una ecuación cuadrática. Entonces, ¿cómo está eso de que hay varios casos? Bueno, aquí pongo algo muy interesante que pone, bueno, que dice que es el propósito, bueno, perdón, la forma en la que los autores de libros o de otros documentos hacen aportaciones a la matemática o a la ciencia. Entonces, nos mencionaba Al-Khwarizmi que había quien progresaba en relación a lo que ya sabías, a lo que se sabía antes de él, es decir, puede hacer comentarios de lo que escribieron antes, aclarar lo que viene en los textos, ponerlo al alcance de otras personas, es decir, de una manera didáctica, o inclusive, ¿por qué no? Pues puede haber quien encuentre errores en algún libro o quien junta lo que hay y lo organiza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí nos menciona algo muy importante, que es que el desarrollo del conocimiento matemático en este caso, pero en general de cualquier tipo de conocimiento, es un proceso social, es un proceso colectivo. Es decir, no puede haber una persona que diga yo, sin ayuda de nadie, yo voy a llegar a lo máximo, ¿verdad? O sea, siempre vas a tener que apoyarte en lo que ya alguien dijo, decir, si acaso en todo caso, decir que se puede mejorar, o, en fin, hacer tus aportaciones, pero siempre será un proceso colectivo. Bueno, aquí hay una cuestión ahora muy interesante al respecto
de los libros de texto de matemáticas. Este libro, a pesar de que se escribe en un momento en el que pues, las escuelas no eran lo que son, estaban muy lejos de ser lo que son ahora, ¿verdad? Donde tenemos en un grupo, un conjunto de alumnos más o menos de la misma edad, supuestamente más o menos con los mismos antecedentes, etcétera, etcétera, pues en esa época, tanto en Asia como en Europa, pues no, las escuelas no eran así. Sin embargo, el libro sí tiene un fin didáctico, ¿no? El imán, que era una autoridad de Bagdad en ese momento, le encargó a Al-Khwarizmi escribir un libro sobre el cálculo del álgebra que contuviera lo más importante y delicado del cálculo que los hombres aplican a sus necesidades. O sea, está hablando de que hay un conjunto de necesidades de ese tipo de conocimiento y que el hacer uso de estos conocimientos, de esta álgebra, me va a permitir resolver algunos problemas que son de mi interés o que requiero saber cómo resolverlos. Bueno, entonces, resulta que estamos en un momento en el que las cantidades negativas no se aceptaban. Entonces, por ejemplo, no podríamos tener, si tenemos x cuadrada más a por x y decimos que eso es igual a 0, pues no se vale, ¿verdad? Porque x cuadrada tiene que ser algo positivo y a y x tienen que ser positivos, por lo tanto x cuadrada y x tienen que ser positivos, y entonces x cuadrada más ax tiene que ser positivo. Entonces puede ser un número b, pero no puede ser 0. Entonces, las ecuaciones se establecían con algo en cada lado, ¿verdad? Y cada uno de esos algos tenían que ser necesariamente cantidades positivas. No se aceptaban las cantidades negativas. Bueno, entonces, sí podemos distinguir, sin embargo, tres tipos de términos. Uno que es el número que ando buscando, que es la raíz, que es x, y que entonces el término AX es raíces, ¿verdad? Es un cierto número de raíces. X cuadrada, que es el cuadrado de la X, y por lo tanto es cuadrado. Entonces sería X cuadrada más AX igual con B, sería el cuadrado más raíces igual a número, a un número. Entonces ese sería el primer tipo, y los otros dos tipos los obtengo pues poniendo cada uno de los otros dos términos del lado derecho, ¿sí? Ya sea que ponga a la raíz o que ponga al cuadrado. Entonces tendría yo tres tipos de ecuaciones cuadráticas completas. Bueno, entonces, observemos lo que decía Al-Khwarizmi en este libro. Bueno, anticipo aquí que todos los símbolos que aparecen ahí son cosas que tenemos que poner para ponerlo en el contexto actual y más o menos con eso entender mejor a Al-Khwarizmi, pero todo está platicado. Miren, les voy a pasar por acá. Aquí está, ¿sí? Esta es una foto de la página del libro donde lo saqué. Este libro es un libro muy interesante. Se llama facsímil, lo que está del lado izquierdo, es decir, lo que está del lado izquierdo es una copia de cómo era una versión en el árabe original. Por supuesto, es copia de la copia de la copia de lo que en algún momento hizo Al-Khwarizmi. Y del lado derecho tenemos la traducción al español. Y como vemos, no hay símbolos, ¿verdad? Solo hay letras y números. O sea, los mayores símbolos son números. Es todo lo que hay. No hay ningún más, ningún menos, ningún igual, etcétera, etcétera. Entonces, cuando escuchamos que los árabes introdujeron el álgebra o inventaron el álgebra, bueno, se referían a este tipo de álgebra, es decir, un conjunto de procedimientos
dichos verbalmente. A este periodo le llamamos álgebra retórica. Después hay un periodo intermedio donde comienza a haber símbolos y se llama el álgebra sincopada. Eso ya es siglos XII, XIII, XIV. Y lo que tenemos actual, cuando ya tenemos los símbolos más o menos como los usamos actualmente, entonces ya es el álgebra simbólica, que es lo que usamos actualmente. Entonces, lo que está ahí en texto, en negro, pues es lo que está dicho por Al-Khwarizmi, y todo lo que aparece, por ejemplo, x cuadrada más 10x igual a 39, pues es una interpretación simbólica de lo que está diciendo Al-Khwarizmi con palabras. Entonces dice, en cuanto a cuadrados más raíces más igual a números, es decir, un cuadrado que sería x cuadrada más raíces, que sería un número de veces la raíz, en este caso 10, igual a números, es decir, en este caso igual a 39, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, si te dicen un cuadrado más 10 raíces igual a 39 dirhams, era tanto, el dirham es un término de una moneda, pero también no necesita ser moneda, era más o menos numérico. Bueno, esto significa cuál es el cuadrado que cuando lo sumas, suma sobre él 10 veces la raíz da igual a 39. Y dice, la solución está en dividir por 2 el número de raíces. Y en este caso resulta 5. Lo multiplicas por sí mismo y es 25. Sumas esto 39 y da 64. Calculas la raíz cuadrada, que es 8, y le restas la mitad del número de raíces, que es 5, y da 3. Y ya la hiciste. Esa es la raíz sobre cuyo cuadrado se suma y el cuadrado es 9. Bueno, entonces, si escribimos lo que está en el segundo párrafo, parte por parte, y lo pasamos a simbología actual, tenemos más o menos lo que está en esta tablita, ¿verdad? O sea, dice, divide por 2 el número de raíces. Entonces, el número de raíces es 10. Entonces, es dividir 10 por 2 igual a 5. Bueno, entonces eso es en el caso tratado. En el caso general, o sea, con simbología actual, si B es el término lineal y C es el término independiente, es decir, el número 39, y B es el número de raíces, que es 10, pues entonces podemos ir escribiendo en la columna intermedia algo con simbología actual y general. Entonces dice, divide por 2 el número de raíces. Entonces el número de raíces es 10, lo divides por 2 es 5. El caso general sería B entre 2. Lo multiplicas por sí mismo, entonces 5 al cuadrado pues es 25. Con el caso general sería B medios por B medios, que es B medios al cuadrado o B cuadrada entre 4, según lo querramos ver. Suma sobre esto el número, que es 39, ¿verdad? Entonces 25 más 39 es 64. O B entre 2 al cuadrado más C. Calculas la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de 64 es 8. Y la raíz cuadrada de B entre 2 al cuadrado más C, pues es tal cual como está el símbolo. A eso le restas el número de raíces. Entonces al 8 le quitas le restas la mitad del número de raíces. Ahí tengo un error, ¿verdad? Dice, le restas la mitad del número de raíces. Entonces restas B medios. Entonces restas 10 medios y eso te da 3. Y ya acabaste. Esa es la raíz. Bueno, entonces en la tercera columna están los pasos aritméticos. Por eso es que esto es un algoritmo aritmético. Un algoritmo es un conjunto de pasos a partir de una cierta información dada, que en este caso serían B y C, para llegar a un resultado, que en este caso es el valor de la X. Bueno, entonces un algoritmo aritmético porque nos dice qué cuentas aritméticas hacemos con los datos para llegar al resultado. Y cuando esos pasos los voy escribiendo como está en la segunda columna, pues eso nos da lo que ahora llamamos una fórmula, pero que pues en ese momento no estaban en posibilidades
puesto que no se usaban la simbología. Bueno, entonces la pregunta es, o sea, ya sabemos, ya nos podemos dar cuenta que con estas instrucciones, pues siempre vamos a llegar a la raíz, en este caso, ¿verdad? En el caso, cuadrados más raíz igual a números. Pero, ¿cómo llegó ahí, verdad? ¿Cómo le hizo? Bueno, entonces, antes de ver cómo le hizo, vamos a ver cómo nos enseñan en la secundaria que se hace. Entonces, tenemos x cuadrada más bx igual a c, y entonces completamos el cuadrado. La receta del cuadrado, de completar el cuadrado, es sumas el cuadrado de la mitad del término lineal, que es b medios, ¿verdad? Entonces es sumar b medios al cuadrado en los dos lados. Entonces, del lado izquierdo ya nos queda el cuadrado de x más b medios, y por lo tanto, si dos números son iguales, en este caso, que ya sabemos que son positivos, entonces las raíces son iguales, entonces la raíz de x más b medios al cuadrado es x más b medios, y la raíz de c más b medios al cuadrado, pues es eso, ¿verdad? Y finalmente restamos b medios de los dos lados y nos da la formulita, ¿verdad? Entonces, es lo que comentaba, ¿verdad? Si así procedió Al-Khwarizmi, por supuesto que no lo hizo así porque no había simbología, entonces, ¿cómo le hizo, verdad? ¿De dónde salió el algoritmo? Bueno, precisamente algoritmo viene de una deformación de Al-Khwarizmi, ¿verdad? De hecho, hay otra palabra que es guarismo, ¿no? Y en ese caso, algoritmo se deriva de al-Khwarizmi o al-Khwarizmi. Como él fue el primero, o más bien, este fue uno de los algoritmos más, o sea, es uno de los primeros algoritmos conocidos en la historia, pues es por eso que se le da su nombre, ¿verdad? Se le da el nombre algoritmo por al-Khwarizmi. Bueno, lo que nos explica es lo que está en esta página, o sea, Al-Khwarizmi nos explica con esta página cómo lo hizo, ¿verdad? O cómo hay que hacerle. Y a la derecha, pues está la traducción al español. Bueno, otra cosa importante es esta, ¿verdad? Las figuras, sobre todo en esa época, donde pues no hay no había ni siquiera industria editorial, ¿verdad? O sea, no había imprenta. Entonces todo era a mano y pues era uno por uno, ¿verdad? Entonces las figuras pues hacían lo mejor que se podía, ¿no? Entonces no tenían por qué ser perfectos rectángulos o perfectos cuadrados, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que la figura nos sirviera para describir lo que estábamos haciendo. Bueno, la figura actualizada, ¿cuál sería? Esta que está aquí. Entonces, esta que está aquí en la parte izquierda y que en traducción es la que está en la parte derecha, ¿cómo la podemos actualizar? Bueno, la podemos actualizar como sigue. Tenemos x cuadrada más 10x igual a 39. Entonces, no sabemos quién es x. Entonces, simplemente dibujamos un cuadrado que es AB, es decir, AB es la diagonal de ese cuadrado, y ese cuadrado es x cuadrada. Entonces, los lados del cuadrado AB son x, ¿verdad? Entonces, el cuadrado AB es x cuadrada. Luego, 10x lo partimos en 4 rectángulos igualitos. Ahorita escribo otra figura para que nos aclare esto. Entonces, el 10x lo dividimos en 4 y por lo tanto cada rectangulito sería 10x entre 4, es decir, es un rectángulo de lados 10 cuartos y x. Como los lados del cuadrado son x, entonces el otro lado de cada rectángulo es 10 cuartos, es decir, 5 medios. Por lo tanto, el rectángulo J, el G, el C, el T, todos son de lados X, que es el que colinda con el rectángulo, con el cuadrado, perdón, y el otro que sería 5 medios. Entonces, ahora completamos el cuadrado.
porque cuando escribimos x cuadrada más 10x, solo tenemos el cuadrado original, x cuadrada, y el rectángulo 10x que lo hemos repartido en 4 rectángulos, G, T, C y J. Por lo tanto, para completar un cuadrado, necesitaríamos 4 cuadraditos. Como el lado de cada uno de esos cuadrados es 5 medios, entonces el cuadrado, el área de cada cuadrado sería 5 medios al cuadrado, que son 25 cuartos, o bien 6 más 1 cuarto. Ese 6 más 1 cuarto es el que está escrito aquí a la izquierda en árabe y a la derecha en español, ¿verdad? 6 más 1 cuarto. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para resolver? Bueno, pues lo que hacemos es ver es como un rompecabezas o un tangram y decir que la suma del cuadrado original más los 4 rectángulos G, J, C y T y los 4 cuadrados que hemos aumentado nos da un cuadrado grande, ¿verdad? El cuadrado de H. Entonces, como dice ahí, el cuadrado AB del lado desconocido más 4 rectángulos J, G, C y T, más 4 cuadrados BH, nos dan el cuadrado de H. Bueno, entonces, el cuadrado original es x cuadrada. Los 4 rectángulos que sumamos son 4 por 10 cuartos de x, es decir, 10x, que es el 10x de la ecuación original. Entonces, aparte de eso, tuvimos que sumar 4 cuadrados de área 25 cuartos. Por lo tanto, vamos a sumar 4 cuadraditos de 25 cuartos y eso nos da el cuadro completo, ¿verdad? El cuadrado de H. El cuadrado de H, ¿cuánto mide de lado? Pues la X, que es el lado del cuadrado original, más 2 veces 5 medios. Es decir, más 2 veces 10 cuartos. Y eso lo elevamos al cuadrado para que nos dé el cuadrado de H. ¿Sí? Bueno, hacemos unas cuentas ahí, simplificamos y nos queda x cuadrada más 10x más 25 del lado izquierdo y x más 5 al cuadrado del lado derecho. Pero x cuadrada más 10x en la ecuación original nos dice que eso es 39. Por lo tanto, lo sustituimos y nos queda 39 más 25. Y del lado derecho, pues nos queda x, 2 veces 10 cuartos es 20 cuartos, que es 5. Por lo tanto, del lado derecho nos queda x más 5 al cuadrado. Entonces nos queda del lado izquierdo 39 más 25, que son 64, y del lado derecho x más 5 al cuadrado. Entonces x más 5 es el número que hay que elevar al cuadrado para que nos dé 64, que es 8. Por lo tanto, x más 5 es 8, y por lo tanto el número que sumado a 5 es 8, es 3, y ya acabamos, ¿verdad? Bueno, esta es una explicación de cómo utilizamos este cuadrado para obtener esta respuesta. Bueno, entonces, ¿cómo generalizamos? Esto ya es, obviamente, esto ya no lo hizo Al-Khwarizmi, ¿verdad? Es cómo lo haríamos actualmente. Entonces, tenemos el cuadrado original, que es x por x, y tenemos bx, ¿verdad? Que es un rectángulo de lados b y x. Entonces, los dibujamos así pegaditos, porque el lado del cuadrado de x cuadrada, pues es es uno de los lados del rectángulo bx, el otro es b. Esa b precisamente la dividimos por 4, entonces nos quedan ahí cuatro rectangulitos de lados b cuartos y x. Y esos son los que vamos a acomodar en los 4 lados del cuadrado original. Y nos queda la figura de abajo. Entonces ahí ya se ve claramente que hay que sumar esos 4 cuadraditos para completar el cuadrado grande, ¿va? Entonces sería x cuadrada más bx más 4 cuadraditos del lado b cuartos, es decir, 4 veces b cuartos al cuadrado. Eso es el cuadrado original, el cuadrado grandote, que es x más el doble del lado del cuadrito, que es b cuartos. Entonces nos queda la primera ecuación que tenemos ahí.
Pero como x cuadrada más bx es igual con c, pues entonces nos queda que x cuadrada más bx más 4 veces b cuartos al cuadrado es c más 4 veces b cuartos al cuadrado. Entonces, pues los términos el tercer término del lado izquierdo y el segundo del lado derecho son iguales, y entonces, no, perdón, del lado izquierdo ya sabemos que completamos el cuadrado original, entonces el cuadrado grande, el cuadrado grande que es x más 2 veces el lado del cuadrado chiquito que estamos sumando. Entonces nos queda x más 2 veces b cuartos al cuadrado es igual a c más 4 veces b cuartos al cuadrado. Entonces, como las raíces de los números iguales tienen que ser iguales, entonces nos queda del lado izquierdo x más 2 veces b cuartos y del lado derecho pues la raíz de la cantidad. Entonces, 2 veces b cuartos es b medios, lo restamos en ambos lados y llegamos a la fórmula, ¿verdad? Bueno, esto es una explicación de cómo llegamos de cómo pudo haber llegado Al-Khwarizmi a ese algoritmo. Otra forma de hacerlo un poco menos complicada, Al-Khwarizmi lo pone como una segunda manera de hacerlo. ¿Por qué lo pone como una segunda manera y no como primera? Quién sabe, ¿verdad? Además, a nosotros esto nos parece tal vez más sencillo, pues porque es a lo que estamos acostumbrados. Entonces, lo que hacemos es, en lugar de partir en 4, lo partimos en 2. Entonces, partimos a x, que es el rectángulo AX, el cuadrado x cuadrada es el que está ahí como en marrón, el AX es el rectángulo verde, entonces el rectángulo verde lo partimos en 2, y entonces nos quedan 2 rectángulos de lados a medios y x. Entonces uno lo dejamos como está y otro lo giramos hacia arriba del cuadrado x cuadrada, ¿verdad? Y nos queda la figura de abajo a la izquierda. Entonces nos queda el cuadrado x cuadrada, 2 rectángulos a medios de x, y entonces ahora lo que vemos es que podemos sumar un solo cuadrado, nos hace falta un solo cuadrado para completar el cuadrado grandote, ¿verdad? Entonces esta nueva figura nos dice que x cuadrada más ax, que es el rectángulo verde que partimos en 2, más el cuadrado que estamos aumentando, que es a medios al cuadrado, que es el cuadrado azul, pues es el cuadrado grandote, y el cuadrado grandote tiene de lado x más a medios. Por lo tanto, es x más a medios al cuadrado. Entonces, aquí nos queda, pues, b más a medios al cuadrado, porque x cuadrada más ax es b, y del lado derecho lo dejamos como está, sacamos la raíz cuadrada, y le restamos a medios y llegamos a la formulita. Bueno, aquí hay unas observaciones que me interesa puntualizar. El primero, el propósito del libro está cumplido. Miren, el propósito del libro dice que tiene que escribir un libro que contenga lo más importante y delicado de lo que los hombres aplican a sus necesidades, herencias, testamentos, particiones y negocios, y en todo lo que tratan entre ellos en la medida de la tierra, excavación de canales, construcciones y muchas otras cosas. Obsérvese que aquí se dice algo, yo no estoy en contra de esto, es decir, definitivamente estoy a favor de que la matemática está en todo. El asunto está en que si todos debemos explicar todo, es decir, si la matemática escolar debe de ser todo lo que está en la matemática escolar. Ahí es donde hay cosas con las que yo ya no estoy de acuerdo. Bueno, resulta que si vemos el libro, los algoritmos ocupan las primeras páginas, no más allá de 6 o 7 páginas. Digamos que ahí está toda la teoría. Ahora, ahí está explicándose en esas, pues lo nuevo, lo que no se sabía antes, que es cómo resolver ecuaciones cuadráticas. Antes de Al-Khwarizmi, pues ya sabían resolver ecuaciones lineales por métodos aritméticos, básicamente por métodos aritméticos. Y resulta que cuando habla de las aplicaciones,
efectivamente hay problemas de herencias, de tierra, etcétera, etcétera, pero todos esos problemas, todos, implican un modelo matemático que se cubre con una ecuación lineal, es decir, no con una ecuación cuadrática. Y los problemas que tratan sobre ecuaciones cuadráticas, ninguno de ellos es de una aplicación de las que nos está prometiendo. Todas son del estilo de si a un cuadrado le sumas 3 veces el lado y te da 5, ¿cuál es el lado original? O si a un número, al doble de un número le aumentas 1 y luego al triple de un número le restas 2 y multiplicas esas dos cantidades y te da 25, ¿cuál es el número original? ¿Cuál es el número buscado, no? Entonces, pues resulta que eso no es una aplicación, eso es una manera de presentar una ecuación cuadrática con palabras en todo caso. Entonces resulta que no es tan aplicable la ecuación cuadrática como sí lo es la ecuación lineal, en el sentido de que esté ahí a la mano cuando lo necesitamos en las aplicaciones diarias, cotidianas, ¿verdad? Herencias, terrenos, etcétera, etcétera. Bueno, dejemos eso por un momento. Luego, otra cuestión bien importante es esta, ¿no? Por ahí en una de las pláticas anteriores se habló, la ponente habló de las dificultades para entender el cero, ¿no? Y no nada más son dificultades para entender el cero, hay dificultades en un número grande de cosas, ¿no? Seguramente ustedes, si se acuerdan de su estancia en la secundaria, los problemas que todos tuvimos para acceder desde la aritmética hasta el álgebra. O sea, sí es cierto que lo único que estamos haciendo es pasar de números a letras, pero no es un paso trivial. O sea, no es algo que todos podamos hacer con la misma facilidad en el mismo momento. Entonces, pues resulta que siempre va a haber, de la misma manera que tampoco todos nos podemos aprender las tablas a la misma edad y con la misma rapidez. Entonces, esas deficiencias, esas desventajas que tenemos de unos con otros, se van acentuando como vamos avanzando en la escuela, porque cuando avanzamos en la escuela se nos intenta enseñar a todos lo mismo y no todos estamos en la misma situación previa. Bueno, otra cuestión es que, sin embargo, a pesar de que no tenía simbología el algoritmo de Al-Khwarizmi, ¿no?, se enuncia para un caso particular, es decir, se forma de forma aritmética, pero como se sigue un procedimiento aplicable para cualquier otro, pues en realidad estamos haciendo álgebra, pero con palabras, no con símbolos. Y otra cuestión es que el asunto de completar el cuadrado es textual, es decir, el término tiene su origen en esta figura. Es decir, cuando cortamos el rectángulo verde en dos y lo acomodamos como está abajo y a la izquierda, nos queda una figura que sería un cuadrado perfecto, ¿va?, si sumamos el cuadrado azul. Entonces, al poner el cuadrado azul, estamos completando el cuadrado. Entonces, no es una cuestión metafórica, es literal, es decir, estamos usando geometría. Entonces, el proceso es geométrico, pero el resultado lo utilizamos en el álgebra. Y eso se perdió durante muchísimo tiempo. De hecho, mucho antes que nacieran ustedes, hubo a nivel global una llamada reforma de la matemática moderna, y en las escuelas nos quitaron muchas cosas de geometría,
y nos pusieron muchas cosas de álgebra. Y uno de los efectos fue pues que nos quisieron hacer muy simbólicos. Es más, se pretendía que fuéramos, que no dependiéramos de las figuras. Como no había ni computadoras ni cosas por el estilo en los 70, en los 80, entonces se nos decía, es que si usan figuras pueden obtener falsos resultados o malas interpretaciones y mejor no las usamos. Y todo se hace mentalmente, ¿verdad? Y bueno, resulta que no todos son o somos tan buenos para la simbología, o es decir, a muchos nos puede costar más trabajo que a otros el manejo simbólico de las cosas. Bueno, las siguientes partes voy a platicar sobre ellas de una forma más rápida para no cansarlos. Bueno, tenemos que 3 siglos después de Al-Khwarizmi y también en el mundo árabe, pero en este caso en la antigua Persia, hubo otro matemático, Omar Khayyam, que fue en el lado occidental más conocido por ser poeta que por ser matemático, y en cambio en el mundo árabe era más conocido por matemático que por poeta. Pero bueno, entonces, ¿qué hace Omar Khayyam? Resulta que resuelve todos los casos de la ecuación cúbica, es decir, de la misma manera que Al-Khwarizmi resuelve los 3 casos de la ecuación cuadrática completa, Omar Khayyam resuelve todos los casos, que son 16, de la ecuación cúbica. Se basa en la matemática griega, particularmente en los elementos de Euclides y en las cónicas de Apolonio. Pero a diferencia de Al-Khwarizmi, en lugar de obtener un algoritmo aritmético, obtiene un algoritmo geométrico, es decir, un algoritmo de construcción del segmento solución. Sin embargo, pues se sale de las normas, ¿verdad? Porque no solo utiliza rectas y circunferencias, o sea, regla y compás, sino que además utiliza parábolas e hipérbolas equiláteras. Bueno, ¿cómo le hace? Esta es parte de lo que dice, todavía no hay simbolismo. Entonces es lo de x cúbica más bx es igual a c, no es de él, ¿verdad? Es simbología moderna. Más bien dice que para resolver el cubo de la cosa más la cosa igual a número, es decir, la cosa es lo que andamos buscando, es x. Entonces el cubo de la cosa es x cúbica. Y luego la cosa, pues es lo que Al-Khwarizmi decía, el número de cosas, es b veces x, igual a un número que es c. Bueno, esa es una ecuación cúbica. Y entonces, Omar Khayyam dice que vamos a construir un cuadrado de lado raíz de b, y luego sobre él apoyamos un paralelepípedo de alturas h y volumen c, y luego dibujamos una parábola de vértice O y lado recto OA igual a la raíz de B, y una circunferencia de diámetro OH igual con H, tangente a la parábola en el vértice de esta. Ambas curvas se curtan necesariamente en O y en otro punto P. Proyectamos P perpendicularmente sobre OH y obtenemos el punto X, y resulta que el segmento OX es la solución. Bueno, más o menos esto que diría. Lo que está del lado derecho es con simbología actual, pero es la argumentación que hace Omar Khayyam a partir de las características fundamentales de la circunferencia, que es de la circunferencia, que es, si tomo la circunferencia roja, OH es un diámetro, P es cualquier punto de la circunferencia, por ejemplo, un punto de la semicircunferencia superior que es P, y entonces unimos O con P y con H, y desde los griegos ya se sabía que el ángulo en P era recto. Entonces que los triángulos OXP y PXH son semejantes, y entonces se satisface la ecuación que tengo ahí de OA entre OX igual a OX entre OY.
Y luego, si se traza la parábola, Apolonio ya sabía que YP cuadrada es igual al lado recto, que es OA, por OX, perdón, por OY, que es XP. Bueno, ahí está el procedimiento. Lo importante en nuestro caso, si ya llevamos un curso de geometría analítica, lo más seguro, ¿verdad? Es que lo que nos está diciendo Omar Khayyam es traza, es la ecuación es x cúbica más 4x igual a 80. El 4 es el número de raíces y eso es b. Y el 80 es el número que es c. Entonces, traducido a, digamos, a cómo podríamos proceder en un curso de geometría analítica del bachillerato, dice, traza la parábola y igual a 1 entre raíz de b por x cuadrada. Y traza la circunferencia con centro en c entre 2b, 0 y radio c entre 2b. Y entonces obtenemos la parábola azul y la circunferencia roja. Entonces se intersectan en el origen y en el punto P. Bueno, pues la abscisa del punto P es la raíz. Si nosotros usamos, por ejemplo, GeoGebra, dibujamos le decimos que dibuje la parábola que está ahí y la circunferencia que está ahí, y preguntamos cuál es la abscisa de P, pues resulta que la abscisa de P va a ser 4. Y efectivamente, ¿verdad? O sea, si X es 4, X cúbica es 64, 4 veces X es 16, y 64 más 16 es 80. Bueno, pues esto lo resuelve Omar Khayyam, no solamente resuelve esta ecuación, sino resuelve cualquiera de las otras ecuaciones cúbicas, pero siempre y cuando le permitan utilizar, además de circunferencias y rectas, parábolas e hipérbolas equiláteras. Entonces, bueno, para empezar, Khayyam trabajaba en el mundo islámico, lejos de la Europa y aislados totalmente. Entonces, los europeos no conocieron el trabajo de Omar Khayyam, sino muchos siglos después. Supongo que debe haber sido cuando mucho siglo XIX, tal vez, o siglo XX, pero en todo el tiempo anterior no lo conocieron. Bueno, entonces, si además resulta que utilizó parábolas, pues ya con eso le ponían tache y decían que esto no se valía. Bueno, pasemos ahora a Descartes. Y en 1636 dice cosas bien interesantes. Dice, para resolver z cuadrada igual a z más b cuadrada, todavía continuamos sin las raíces negativas, o sea, todavía seguimos trabajando con números positivos, y Descartes nos da un algoritmo geométrico, o sea, similar al que nos da Khayyam, pero solo para el caso de las ecuaciones cuadráticas. Dice, ¿quieres resolver esta ecuación cuadrática? Trazas el segmento LM de longitud B. Por L y perpendicular a LM, trazamos LN de longitud A medios. Luego trazamos la circunferencia con centro en N que pase por L y radio NL. Y trazamos el rayo MN que cortará la circunferencia en P y O. OM es el segmento buscado. Bueno, la figura es esta, ¿verdad? Entonces sabemos quién es A, o sea, la ecuación es z cuadrada igual con AZ más B cuadrada, o si queremos le ponemos X cuadrada más AX, X cuadrada igual a AX más B cuadrada. Bueno, entonces sabemos quién es A y quién es B. Entonces trazamos un segmento de longitud B, que es LM. Luego, por L y perpendicularmente a LM, ubicamos el punto N situado a medios unidades arriba de L. Y con eso nos va a quedar un triángulo rectángulo, ¿verdad? El triángulo rectángulo NLM. Entonces, por N trazamos una circunferencia de radio NL y prolongamos el segmento MN que va a intersectar a la circunferencia en el punto P y en el punto O. Y dice que MO es
el segmento buscado. Bueno, recuérdese que se anda queriendo resolver esta ecuación, z cuadrada igual a z más b cuadrada. Si nosotros usamos la fórmula general o completamos cuadrados perfectos, vamos a obtener la expresión que está aquí abajo a la derecha en rojo. Pues nos dice Descartes que MO la medida de MO es justamente eso. ¿Por qué? Bueno, como MLN es rectángulo, entonces según Pitágoras, MN al cuadrado es igual a LN al cuadrado más LM al cuadrado. En otras palabras, MN es la raíz cuadrada de A medios al cuadrado más B cuadrada. Es decir, 1/4 de A cuadrada más B cuadrada. Si a MN le sumamos NO, que por construcción, como es el radio de la circunferencia, es A medios, pues con eso obtenemos la expresión que está ahí en rojo. Entonces, lo que nos dice Descartes es, si tú haces estos trazos, entonces MO es el segmento buscado, la raíz de la ecuación que me estás dando. Bueno, entonces aquí hay algo muy importante. Es un algoritmo, es decir, nos dice qué pasos hacer, ahí están, son 4 pasos, pero es un algoritmo geométrico, es un algoritmo de construcción. Nos dice que una vez completados los 4 pasos, el segmento MO es la raíz. Entonces, en el contexto original, los algoritmos de construcción son o tienen un carácter teórico, es decir, lo que nos dice es, si tú haces los trazos así y así y así, entonces garantizamos que MO, la longitud del segmento MO es el segmento que andas buscando. Actualmente, con tecnología, nosotros podemos hacer esto con regla y con GeoGebra, por ejemplo, y efectivamente, además de ser un algoritmo teórico, también es un método aproximado. Y de hecho, en muchos casos va a ser exacto, porque nosotros podemos poner ahí en las preferencias más o menos cifras decimales, y si nosotros le ponemos que construya ese segmento y esos segmentos y esas circunferencias, cuando nosotros veamos cuánto mide MO, seguramente vamos a ver que vale lo que tenga que valer, ¿verdad? Bueno, después de esto, Descartes hace una observación muy interesante. Dice que los griegos ya sabían que algunos problemas, dice que los problemas de geometría se podían dividir en 3 clases, es decir, planos, sólidos y lineales, y equivale a decir que algunos se pueden resolver solo con circunferencias y rectas, mientras que otros requieren una sección cónica y aún otros requieren curvas más complejas. Dice, estoy sin embargo sorprendido de que no hayan ido más allá y distinguido entre distintos grados de estas curvas más complejas y por qué a unas les llamaron mecánicas y otras geométricas. Al parecer, entonces, los griegos decían que las geométricas eran las que se podían construir solo con regla y compás, mientras que para las mecánicas necesitaríamos algún otro dispositivo. Pero aquí viene el asunto. Si los otros son dispositivos, un elipsógrafo, por ejemplo, como el de Leonardo da Vinci, ¿por qué la regla y el compás no son dispositivos también? O sea, finalmente, pues por muy precisos que sean los instrumentos, no dejan de ser instrumentos. Entonces, decía Descartes, si decimos que se llaman mecánicas porque debe usarse alguna especie de instrumento para describirlas, debemos entonces, para ser consistentes, rechazar circunferencias y líneas rectas, pues estos no pueden describirse en papel sin el uso de compás y regla, que también pueden llamarse instrumentos. Bueno, entonces, esto nos indica que si Descartes hubiera conocido el trabajo de Hayam, seguramente hubiera dado por buenos los métodos, porque pues Descartes lo que está diciendo es que no entiende por qué solo regla y compás. Y de hecho, pues yo como docente tampoco entiendo por qué solo regla y compás. De hecho, actualmente las preguntas se pueden extender a otras cosas, ¿no? Es decir,
Por ejemplo, cuando empezaron a aparecer las calculadoras, usaron una calculadora de las primeras más sencillitas para hacer multiplicaciones. O sea, anterior a las calculadoras se usaba la regla de cálculo. Y cuando empezaron a aparecer las calculadoras, mucha gente decía que no era bueno utilizar las calculadoras, que era como hacer trampa. Pero bueno, si la calculadora me daba un resultado mejor que el de la regla de cálculo, ¿por qué la voy a prohibir? Y así nos podemos seguir, ¿verdad? Y actualmente podríamos decir, ¿por qué no? Si podemos resolver este problema con... De hecho, esta figura está trazada con GeoGebra, ¿no? Entonces, si podemos resolver esta ecuación, trazando las figuras con GeoGebra, ¿por qué no, verdad? O sea, me vas a prohibir regla y compás. O sea, me vas a prohibir algo más que regla y compás y luego además me vas a prohibir que utilice una calculadora para hacer las cuentas, pues a lo mejor antes tenía un poco de validez, pero ahora ya no creo que lo tenga. Bueno, voy a pasarme a un asunto más de la ingeniería, que es donde creo que están casi todos ustedes, y es el asunto de los infinitesimales, es decir, las cantidades infinitamente pequeñas. Bueno, entonces uno de los problemas que... el problema de la cuadratura del círculo es uno de los problemas, digamos, que originaron esta discusión. Entonces, la cuadratura del círculo, ¿en qué consiste? Consiste en que si yo tengo un círculo de radio A, quiero construir un cuadrado de lado L que tenga el mismo área que el círculo. Por eso digo que voy a cuadrarlo, es decir, obtengo un cuadro o cuadrado con la misma área de la figura original. Bueno, el área de la figura original es pi por a cuadrada, ¿no? Entonces, yo ahí requiero construir, o sea, L cuadrada es pi por a cuadrada, por lo tanto, L es la raíz de pi por la raíz de a cuadrada que es a. Entonces, ahí el problema es calcular el número pi, es decir, construir el número pi, porque la raíz cuadrada sí la puedo resolver para cualquier número. El problema es que pi, pues otra vez lo mismo que pasó con los otros problemas, es lo mismo aquí. O sea, tuvieron que transcurrir 20 siglos, ¿verdad? Para que se obtuviera, para que se descubriera que tal construcción era imposible. Bueno, entonces, en este sentido, o como vamos a ver en las siguientes figuras, prohibir lo infinitamente pequeño equivale a prohibir usar algo más que regla y compás. Bueno, ¿cuáles son los problemas que vieron estudiados en la Grecia antigua que dieron origen al cálculo integral? Bueno, en primer lugar, el que más contribuyó a todo esto fue Arquímedes y obtuvo un conjunto de reglas de cuadratura y cubatura, es decir, cuadrar figuras planas y cubar figuras sólidas, y no solamente obtener cuál es la figura que me cuadra, sino demostrarla, ¿verdad? Otra cosa es que Arquímedes era tan bueno, tan genial, que podía trabajar dentro y fuera de las normas, es decir, sabía que no le iban a tomar como válidos algunas cosas, entonces, ya que obtenía la solución o ya que obtenía el resultado, lo demostraba como se esperaba que lo demostraran. Pero no podía llegar a ese resultado sin salirse de las normas. Entonces, para descubrir, trabajaba fuera de las normas y para demostrar, trabajaba dentro de las normas. Pero esto básicamente, casi que solamente él lo pudo hacer. Entonces, otra vez, ¿verdad? Si me vas a obligar a trabajar dentro de las normas, es como atarme de manos y dejarme solamente en un
plan contemplativo, es decir, tratar de entender qué es lo que hizo Arquímedes o que hicieron otros. Entonces, tratar de entenderlo, comentarlo, imitarlo, más que obtener otros resultados. Bueno, en la época había argumentos basados en lo infinitamente pequeño para la cuadratura del círculo. Si se sabe cuál es, decir que un triángulo es, el área de un triángulo es el área de un círculo, es lo mismo, o sea, si yo tengo el área, si yo conozco el triángulo cuya área es igual a la del círculo, pues simplemente como sé que el triángulo es la mitad de un rectángulo, con eso ya tengo cuadrado el círculo. Entonces, en este caso, aunque se podría decir que se trianguló el círculo, la expresión cuadrar se utiliza de la misma manera. Entonces, ya se sospechaba o se aceptaba o se utilizaba, al menos teóricamente, que el área de un círculo era el área de un triángulo cuya base es el perímetro de la circunferencia y cuya altura es el radio. Pero el asunto está en cómo lo argumento, es decir, cómo explico o cómo defiendo ese resultado o la validez de ese resultado. Bueno, los que aceptaban lo infinitamente pequeño, lo infinitesimal, decían que al desarrollar o desenrollar ese círculo que yo he cortado en un número infinitamente grande de triangulitos, pues lo que obtengo es, al desenrollar la circunferencia, me queda esa base del triángulo que está ahí abajo, ¿verdad? Y esa base del triángulo, por lo tanto, va a ser la longitud de la circunferencia. Y todos los triangulitos que quedan ahí, yo los puedo poner, como todos tienen la misma base y la misma altura, pues yo los puedo poner alineados y con el vértice en el mismo punto arriba. Y la altura de todos esos triángulos sería el radio. Entonces, por eso dice ahí, al desarrollar el círculo constituido por una cantidad infinitamente grande de triángulos de base de S y altura R, se obtendrá un triángulo cuya base es el perímetro y cuya altura es el radio del círculo. Así pues, el área pues es un medio de la base por la altura, que sería un medio del perímetro, que es 2pi veces el radio, por la altura que es R, y esto es pi por el radio al cuadrado. Por supuesto, aquí se requiere como una cuestión previa reconocer que la longitud de la circunferencia es proporcional al diámetro y que la constante de proporcionalidad es el número pi, ¿no? Por supuesto. Bueno, en el siglo XVI, entre otros Kepler, defendieron esta idea y en un libro escrito por Kepler sobre construcciones geométricas, más o menos hace un razonamiento como el siguiente, ¿va? Que es básicamente el anterior, pero un poco más explicado, ¿va? En esto no hay muchas rayitas, ¿verdad? O sea, no está indicada claramente cómo se corta el círculo, con cuáles son los gajos de la naranja, ¿verdad? Y aquí sí, ¿verdad? De hecho, esta figura otra vez está hecha con GeoGebra. Son 36 cortes, es decir, 36 sectores circulares que son prácticamente triángulos. Entonces, si el círculo se parte en 36 triángulos iguales, que no serían triángulos exactamente, ¿va? De hecho, ahí en la figura de la izquierda, en verde, están trazados las bases de los triángulos. Pero, pues prácticamente coinciden con los arcos de la circunferencia. Del lado derecho, arriba, ese como peine, ¿verdad? Es dibujar cada sector a continuación del otro. Y por supuesto que las bases se confunden. Las bases que serían pedacitos de circunferencia se confunden con pedacitos de recta. Bueno, el razonamiento era ese, ¿verdad? Es
Si yo corto en un número infinitamente grande de cachitos, entonces cada base de uno de esos triángulos será infinitamente pequeña, y por infinitamente pequeña será recta. Y entonces efectivamente yo tengo ahí un peine cuya base es la longitud de la circunferencia y que la altura de todos esos triangulitos es la misma, por lo tanto los puedo poner en el mismo punto, y entonces tendría un triángulo que precisamente la base es la longitud de la circunferencia y la altura es el radio. La figura que en este caso está trazada es de 36 cachitos. Abajo está el segmento igual a la longitud de la circunferencia, y pues vemos que pues sí aquí no están trazadas las líneas, ¿va? Las líneas que unen el vértice izquierdo del primer triángulo con el punto A y el vértice derecho trazado paralelamente, o sea, perpendicularmente al segmento A'. Teóricamente, pues hay el vértice derecho del último triángulo no coincide con el punto A', porque todavía no lo completa, ¿verdad? De hecho, pues teóricamente nunca lo va a completar. Bueno, el asunto aquí es ese, ¿no? Es decir, ¿acepto o no acepto el razonamiento? Acepto que existen cantidades infinitamente pequeñas y que por el hecho de ser infinitamente pequeño, ese pedacito, la curvatura, que es de lo que nos habló la compañera de la plática anterior, la curvatura ya es cero, ¿eh? Y por lo tanto ahí lo que yo tengo es una línea recta, pues entonces voy a aceptar lo que se dice acá, ¿verdad? Y no lo acepto, bueno, si nosotros vemos cómo le hizo Arquímedes para demostrarlo y lo comparamos con este razonamiento, vamos a ver una cosa muy diferente. O sea, es tremendamente complicado entender a Arquímedes, su explicación, para demostrar por el método de exhaustión que efectivamente el área del círculo es el área de un triángulo cuya base es el perímetro y cuya altura es el radio de la circunferencia. Entonces ¿lo acepto o no lo acepto? Y bueno, lo que concluyó Leibniz es que si lo acepto, gano muchísimas cosas. Y si, entre otras cosas, que voy a obtener un montón de resultados, que voy a resolver un montón de problemas que no podía resolver si no acepto lo infinitamente pequeño. Bueno, aquí justamente esa diapositiva se quedó en blanco porque yo pretendía aquí poner la explicación que da Arquímedes en la medida del círculo, pero es una cuestión tan complicada y lo que pretendía era compararlo con esto que es solamente algunas cuantas palabras. Bueno, Leibniz se da cuenta de eso y dice lo siguiente. Dice, si aceptas lo que te voy a decir, entonces te vas a facilitar un montón de cosas. Y lo que yo te digo es que aceptes que una figura curvilínea pueda ser considerada como un polígono con un número infinito de lados. Bueno, uno de sus discípulos de Leibniz, un ricachón que tenía lana para escribir y para, inclusive para contratar a Bernoulli, otro genio de la época, para que le diera clases de cálculo, pues por lo mismo tuvo manera de escribir este libro y no sin reconocerle la calidad didáctica o las características didácticas del libro. Y L'Hôpital en este libro dice: las poligonales inscritas o circunscritas a las curvas que por la multiplicación infinita de sus lados se confunden finalmente con ellas, han sido siempre tomadas como las curvas mismas. Bueno, básicamente lo que está diciendo aquí es lo mismo que L'Hôpital, si tomamos que Leibniz. Si tomamos que es más o menos lo que está acá, ¿verdad?
Es decir, del lado izquierdo, si yo tomo en un número grande de pedacitos, entonces la poligonal, que sería la línea verde, que ya no se ve, conforme más lados tome, pues más se va a confundir con la curva. Bueno, pues lo que dice acá L'Hopital, pues es eso, ¿verdad? Es decir, que por la multiplicación infinita de sus lados, es decir, pongo más y más y más y más y más y me voy a infinito y termina por confundirse con la curva misma. Entonces, si tomo 2 puntos de una curva que están infinitamente cerca entre ellos, ese segmento también va a ser curvo, perdón, también va a ser recto. Ese pedacito de curva va a ser recto. Si tú aceptas eso, entonces vas a ganar muchísimas, muchísimas cosas. Bueno, miren, el libro del L'Hopital es un libro de finales del siglo XVII, de 1696. Los dos primeros apartados, ¿verdad?, del libro son este y este. Este es una argumentación geométrica y este es aritmética. Es decir, aquí te digo cómo ver las curvas y aquí te digo cómo hacer las cuentas. Entonces dice, si tengo una curva AMB, ¿sí?, es decir, me voy a mover sobre la curva en el sentido que me indique AMB, es decir, de A a B. Algunos empezaron a criticar esto porque decían que no convenía entender a las curvas como puntos moviéndose, pero pues no sé de quiénes estaban hablando, ¿verdad? Si estamos hablando de ingenieros, esto es de hecho lo mejor que se puede hacer. O sea, si yo veo una curva como que fue lo que describí un punto cuando se movió, me va a servir de mucho. Me va a servir para describir el movimiento y muchas otras cosas más. Bueno, entonces piensen que AMB es esa curva. Y luego, que M mayúscula y M minúscula son infinitamente pequeños. Infinitamente próximos. Es decir, que el arco curvilíneo MM es un pedacito infinitamente pequeño de la curva AMB. Pero por ser infinitamente pequeño, es recto. Entonces, si yo lo que hago es, si yo acepto que eso es infinitamente pequeño, entonces al sacar las perpendiculares, bueno, voy a obtener que en lenguaje actual, AP es la abscisa de M. AP mayúscula es la abscisa de M mayúscula. Y ya P minúscula es la abscisa de de M minúscula. Entonces, el segmento PP es lo que creció la abscisa AP. Y eso que creció, si es infinitamente pequeño, le voy a llamar diferencia, que es lo que está en negritas, ¿verdad? Y que como diferencia es un término muy aritmético, pues al cabo de un tiempo se dieron cuenta que mejor convenía ponerle otro nombre y le aumentaron la L. Entonces le llamaron diferencial. Entonces, P mayúscula, P minúscula es la diferencial de AP mayúscula. Es decir, si AP mayúscula es X, entonces P minúscula es diferencial de X o de X. Igual, PM es la ordenada de M y RM minúscula es lo que creció PM, es decir, es la diferencial de Y. Entonces ahí M mayúscula R es lo que creció la X, es diferencial de X, y R mayúscula M minúscula es lo que creció la Y, es decir, es la diferencial de Y. Y entonces MM, pues es lo que creció el arco. Por lo tanto, es
la diferencial del arco. Y desde Leibniz a un pedacito infinitamente pequeño del algo era la diferencial, pero también era elemento cuando iba yo a obtener la longitud, en este caso la longitud total del arco. Entonces, el elemento de arco es MM, que es la hipotenusa del triángulo MRM minúscula. Y por lo tanto es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, la raíz cuadrada de x cuadrada más de y cuadrada. Y entonces, si yo puedo sumar todos esos pedacitos, obtengo la longitud del arco AB. Y no necesito nada más, no necesito sumas de Riemann, ni límites, ni cosas por el estilo. Y así se resolvieron los problemas durante más de 100 años. Bueno, el área bajo la curva, ¿quién sería? El área bajo la curva es, por ejemplo, con esta figura, podríamos decir que el sector curvilíneo APM mayúscula es el área bajo el arco AM y P minúscula M minúscula es el sector curvilíneo que está abajo del arco AM. Por lo tanto, lo que creció el área bajo la curva es lo que está abajo del arco MM y arriba del eje X. Eso sería una figura curvilínea, pero como M y M están infinitamente próximos, entonces eso es un trapecio, porque MM es un segmento rectilíneo. Por lo tanto, la diferencial de área, lo que creció el área, es ese trapecio, y ese trapecio es un rectángulo más un triángulo. ¿Cuánto mide el rectángulo? Pues es base por altura. La base es lo que creció la X, diferencial de X. La altura es la Y, la ordenada de M. Por lo tanto, el área del rectángulo es Y por dx. Y el triangulito es un medio de la base por la altura. La base es MR, que es la diferencial de X, y la altura es RM, que es lo que creció la Y, diferencial de Y. Por lo tanto, el triangulito es un medio de dx por dy. Bueno, aquí entra la segunda definición. Y entonces dice, se pide que pueda tomarse indiferentemente una por la otra dos cantidades que no difieran entre sí, más que por una cantidad infinitamente pequeña. O, lo que es lo mismo, que una cantidad no se incremente ni se llegan a disminuir por más que por otra cantidad infinita menor que ella, puede hacer considerarse que permanece siendo la misma. Bueno, en otras palabras, que si sumamos al rectángulo y de x, el triángulo, un medio de dx por dy, vamos con este procedimiento a ver que no cambia y nos quedamos con el rectángulo. Por lo tanto, la diferencial del área es y por dx. Por lo tanto, el área es la integral de y por dx o f de x por dx. Bueno, aquí desafortunadamente la presentación no se presta mucho para describir esto con mayor claridad. Yo, repito, no estaba yo preparado para una plática para estudiantes, pero bueno, espero me disculpen, y si les interesan estas cosas, yo con todo gusto les puedo después mandar algunas otras cosas ya con esa intención inicial. Bueno, pues ya aquí terminaría. Tengo algunas otras cosas más, pero pues ya es muy tarde, ya deben estar muy cansados y además ya se me acabó el tiempo. Entonces, profesor. Sí, claro. Primero, pues le agradecemos mucho el tiempo que nos brindó con toda esta información. Y como le comentaba en un inicio, pues hay muchos alumnos estuvieron muy presentes con este tema que usted mencionó. Y eso, hay dos preguntas, pero en particular me parece que son interesantes porque tiene que ver, por supuesto, con la cuestión educativa, ¿no? Por ejemplo, uno así textual, me dice un alumno,
me pregunta, me dice, teniendo en cuenta que las deficiencias de los estudiantes son diferentes, dice, ¿qué solución cree usted que mejoraría la enseñanza de las matemáticas? Bien, yo estoy convencido, no estoy diciendo que sea fácil, es sumamente complicado, pero yo estoy convencido de que si no aceptamos y favorecemos la diversidad, o sea, la diversidad en todos los sentidos, ¿verdad? En este caso en particular, la diversidad de intereses, la diversidad de habilidades, y los intereses nos marcan diversidad en futuras, en cuál será nuestro futuro profesional y cuál será la importancia de las matemáticas en ese futuro profesional. Porque dependiendo de a qué me voy a dedicar, pues la matemática puede ser más o menos importante. Entonces, si no aceptamos eso de entrada, o sea, es definitivamente cierto que las matemáticas son necesarias para todo ingeniero, pero esa es una situación muy vaga, ¿no? Entonces, para unos, al final de cuentas, será más importante que para otros. Sí. Entonces, yo creo que la solución podría comenzar con una aceptación institucional, que es muy difícil, pero yo creo que precisamente a nivel particular de cada plantel, incluso, aunque se pertenezca a un sistema más grande, o sea, solamente uno de los campus de una institución universitaria más amplia, yo creo que a nivel de cada institución se puede reconocer, se puede ir reconociendo esa diversidad y por lo tanto ir modificando, para empezar, nuestros sistemas de evaluación. Es decir, si yo institución reconozco que todos van a tener diferentes posibilidades de aplicación de las matemáticas o importancias mayores o menores de las matemáticas para cada profesionista o para cada futuro egresado, entonces voy a permitir debo permitir que esa diversidad se manifieste desde que estamos estudiando. Entonces, en lugar de, por ejemplo, en lugar de exigir que todos sean muy buenos para calcular integrales, por decir algo, o para resolver ecuaciones diferenciales, bueno, voy a pedir mejor primero que todos entiendan por qué utilicé una integral para calcular la masa de un alambre, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué me fue necesario? Pues a lo mejor porque la densidad no era constante, o bien si la densidad era constante, yo tengo un alambre con una forma rara, y que no la puedo enderezar para medirlo, y entonces tengo que encontrar una forma de medir la longitud del alambre sin enderezarlo, ¿no? Sí. Estoy poniendo un ejemplo que a lo mejor ni se da, sí, no. Pero yo que, y de hecho yo lo que he pensado últimamente es que la evaluación tendría que estar partida en dos. Una a nivel de pequeños grupos y otra a nivel individual. Y a nivel individual pedir lo esencial. O sea, a nivel individual no tendría yo por qué pedir que todos sean buenísimos para resolver cualquier ecuación exacta que les ponga, cualquier integral por partes que les ponga, etcétera, ¿no? O sea, no me queda claro que todos tengan que ser buenísimos para esos procesos, ¿no?
Pero sí me queda claro que es bueno que todos entiendan en qué momento aparece la necesidad de calcular una integral. Nada, hasta ahí. O sea, ¿por qué aparece la integral y por qué tengo que resolverla? Claro, claro. Pero ya, por ejemplo, ya en ese caso, a nivel de pequeños grupos, pues dejar que esa parte pues sea que se valga, que un equipo dé una respuesta a pesar de que, y de que la calificación en esa parte grupal, ¿verdad?, sea tan buena para uno que para otro, a pesar de que todos sabemos que uno fue el que lo hizo. Pero sí dejar en la parte conceptual algo que también, que sí sea entendido por todos, ¿verdad? O sea, Claro. que yo entienda por qué tuve que utilizar una integral para calcular un trabajo mecánico, ¿no? Y además, un trabajo mecánico en una situación también más o menos realista, ¿verdad? Claro. O sea, no necesariamente de un libro de texto. Entonces, por ahí el profesor, uno de los profesores que me antecedieron el día de hoy hablaba de que no era importante la parte operativa, sino la parte del razonamiento. Estoy a medias de acuerdo, es decir, estoy totalmente de acuerdo que el operativo debe de ser disminuido, la importancia del operativo debe ser disminuido al máximo, ¿no? O sea, para eso ya tenemos instrumentos. Y efectivamente el razonamiento no es sustituible por un instrumento, pero tampoco la parte conceptual. Ahí esa parte creo que le faltó al profe, porque la parte conceptual es entender por qué cuándo necesito integrar, ¿verdad? Claro. O cuándo una razón de cambio, por qué esta integral me está dando esta razón de cambio y cómo debo de interpretar esa razón de cambio, ¿no? Sí. Es una derivada, perdón. Sí. Y en este sentido, favorece perfectamente en muchas de las escuelas han cambiado precisamente el sistema medible, por decirlo de una manera académica, de un alumno, porque obviamente incluyen la parte del razonamiento enfocado a eso. Entonces, si precisamente se hacen cálculos, pues se tiene que buscar la manera de motivar o demostrar que efectivamente, aunque no me dedique yo a ser matemático, pues necesito de las matemáticas en el ámbito que se requiera. Y hay una pregunta, terminamos con una última pregunta que me hace un alumno y me parece muy interesante, y con esto terminamos. Dice, entonces, ¿usted está a favor del uso de tecnología en las clases de matemáticas? ¿Y esto realmente ayudaría a favorecer su entendimiento? ¿Usted qué opina? Sí, estoy absolutamente convencido. Lo que no debe de hacerse, o sea, lo que debe de cuidarse es una cuestión de secuencia. Es decir, primero trabajar los conceptos, el tema, verbalmente, con lápiz y papel, y luego ya, pues ayudarse de algo que hace cuentas y dibujitos a todo dar, ¿no? Claro. Pero primero, si voy a hablar de un concepto, o sea, si voy a definir la velocidad instantánea, etcétera, etcétera, pues hay que primero platicarlo con palabras. Es más, primero van las palabras, luego los símbolos y luego ya los casos particulares, las cuentas, ¿va? Hasta que aparece eso, es cuando aparece la tecnología, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo que yo haga un garabato ahí y que diga yo que esta es una parábola, a que lo dibuje o una senoidal, a que lo dibuje el GeoGebra, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, a que me salga una integral y que me eche ahí yo 15, 20 minutos, me pelee, a lo mejor hasta ni me sale, ¿verdad? A que lo haga un software, ¿no? Claro. No, estoy absolutamente a favor del uso de la tecnología, pero con esa secuencia, guardando esa secuencia. Claro, y bueno, termino nada más comentando nuestro caso, mi caso, manejamos mucho la lógica de programación y en la parte de la lógica resolvemos problemas precisamente
matemáticos, pero a través de un lenguaje de programación, y esa conjugación es maravillosa porque precisamente lo que usted acaba de mencionar, aterrizando un poquito, pues la algoritmia y favorece notablemente a lo que es la robótica y muchas cosas que tienen que ver con el cálculo matemático, ¿no? Pero bueno, pues de verdad, muchísimas gracias, doctor, por el tiempo que nos dio el día de hoy. Le mandamos un saludo muy grande desde acá, desde Tampico, Tamaulipas, donde estamos, y Altamira, Tamaulipas, donde estamos haciendo este enlace. Y pues lo invitamos a la clausura del día de mañana, con mucho gusto, y pues esperemos en Dios que todo vaya por bien. Gracias por su tiempo y le enviamos el certificado mañana de manera emblemática y posteriormente lo hacemos ya de manera física. ¿Sale? Muchísimas gracias por su tiempo. ¿Sale? No, un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por estar atentos a estas pláticas, estas ponencias que hemos tenido. Nos vemos a las 5 de la tarde en punto, aquí exactamente en el mismo sitio web, y para hacer la transmisión de la última plática, conferencia del día de hoy. ¿Sale? Nos vemos en punto de las 5 de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Les mando un abrazo por parte del ingeniero Edgar González, profesor Edi, para todos ustedes, ¿verdad? Por parte de la Universidad Tecnológica de Altamira. Nos vemos a las 5. Cuídense mucho. Muchísimas gracias. Hasta las 5. Gracias. Bye. Hola, muy buenas noches. Soy Jan Paredes Taico, bachiller en Educación con mención en Ciencias Matemáticas, egresado de la Universidad Nacional de Trujillo de Perú. Este 21 de enero los invito a mi ponencia titulada La matemática en el periodo incaico. 5 de la tarde hora de México, 6 de la tarde hora de Perú, 8 de la noche hora de Chile, que será desarrollada en el Seminario Internacional de Historia de la Matemática, que será organizada por la Universidad Tecnológica de Altamira, por la Prepa Latino y por Cálculo para Todos. Yo los espero y espero que todo mi pueblo peruano asista a esta gran conferencia, que lo voy a hacer con mucho cariño, y por supuesto a todos mis amigos mexicanos y a todos los países que están presentes en esta espectacular experiencia de divulgación científica. Los invito a todos. Muchas gracias por la gran oportunidad, México. Gracias a la Universidad Tecnológica de Altamira. Gracias, Cálculo para Todos. Gracias a todos. Gracias por esta gran oportunidad. Y simplemente decirle que los espero. Los espero y muchas gracias por todo. Nos vemos, ya saben, el 21 de enero.
Cadillac, capacitación para la industria. Cadillac, capacitación para la industria. Capacítate en Cadillac. En Cadillac obtienes constancia DC3 de la Secretaría del Trabajo y certificación Cadillac en electricidad, instrumentación, AutoCAD, programación y muchos cursos más. Llámanos al 833-118-3274 y síguenos en Facebook. Cadillac.